Oh Padre, te agradecemos por el regalo de la vida, Señor. Gracias por habernos permitido abrir nuestros ojos esta mañana y poderte contemplar en este hermoso sábado, Señor. Te pido, oh Dios, que pongas quietud en el corazón de los niños. Que ellos puedan estar tranquilos, aunque ya es tarde, Señor, pero tú puedes hacer eso, esa obra, Dios. Que ellos puedan entender que cuando estamos ante tu presencia, tú mereces toda la reverencia posible. No es por mí, Señor, sino es porque es tu palabra. Y cuando tu palabra es predicada, oh Dios, eres tú el que nos habla, Señor Jesús. Escóndeme detrás de la cruz y que tú puedas ser exaltado, Señor. Gracias por amarnos como nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya casi para finalizar, el último tema que tenemos en esta mañana se titula Cuando estés en problemas, permítame. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en problemas? Llorar. Eso es verdad. Humanamente hablando, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando estamos en una situación difícil, lo que hacemos nada más es llorar. Pero Dios en esta mañana nos está diciendo que cuando nosotros estemos en problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es orar, ir a los pies del Señor. Y saben que me encantaría compartir con ustedes esta mañana una experiencia de mi vida personal. Y no estoy contando una experiencia de mi vida personal porque nosotros seamos ejemplos. No, yo soy humana con dificultades, luchando para entrar al reino de los cielos. Pero sí no me gusta contar historias que leo en libros, porque yo digo, wow, no sé si esa historia es realmente verídica. Prefiero compartir historias de los hermanos que me cuentan o historias personales. Y esta mañana me gustaría compartir con ustedes esa historia muy linda para mí, que tiene un gran significado y un milagro grande que Dios hizo en mi vida. Cuando llegué al distrito de Zacatecoluca, que fue, les mencioné que era nuestro primer distrito, juntamente con mi esposo, saben que nosotros, cuando uno se casa, ¿verdad? Antes siento que tenía mucha ingenuidad. Ahora ya las personas cuando se casan piensan más lo que van a hacer, meditan más, hacen las cosas con más cuidado, con más razonan mejor, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando me casé, yo estaba tan enamorada de mi esposo, que yo lo que quería era salir embarazada lo más pronto posible. Me encantan los niños, ¿verdad? Así es de que yo pensé salir embarazada exactamente el primer mes que me caso. Pasaba el tiempo, los años, pasaba un año. Yo nunca, hermanos, planifiqué, jamás, porque yo pensé que iba a salir embarazada el primer mes que me casase. Pasaba un año, pasaban 2 años y no llegaba ningún hijo. Ni mi esposo se cuidaba, ni yo me cuidaba. Hermanos, pero había una tristeza grande en mi corazón. Ese era un dolor que yo tenía en mi corazón, el hecho de querer tener un hijo y no poder. Entonces buscamos ayuda con un especialista en esterilidad. Entonces el doctor me trató, me dio un tratamiento y me dice, yo te voy a dar unas pastillitas. Y esas pastillitas que me daba, cada pastillita me decía, la cantidad de pastillas que te dé, esa es la cantidad de hijos que tú vas a tener. Y entonces me dio primeramente 1, nada, me dio 2, nada, me dio 3, nada. Después me hizo otros estudios, me hizo una cirugía, me hizo 3 cirugías, hermano. Me dijo, si ya con esta cirugía tú no sales embarazada, entonces yo no puedo hacer nada por ti. ¿Saben, hermano, que yo no salí embarazada? A los 5 años y medio, cuando voy al doctor, al especialista, me dice, ¿sabes qué? Realmente tú eres estéril. Cuando él me dijo, yo soy estéril, ¿saben qué pasó? Me mandó directamente al hospital. Yo estuve internada en un hospitalito pequeño, que la hermana del hospital lo conoce en Zacatecoluca. Yo me quería morir, hermanos. Sinceramente les digo, me quería morir, porque el deseo mío era tener hijos. Y que alguien te diga algo así, me afectó tanto. Caí en una depresión tan grande, hermanos, que fui internada. Cuando estaba en el hospital, mi esposo llega a mi cama y me dice, Normita, tú no tienes nada.
yo sé que el doctor te ha dado esa mala noticia, te ha dicho que tú eres estéril, que no vas a tener hijos. Pero me tomó mi mano, hermano, me la apretó y me dijo, yo sé que en el nombre del Señor Dios nos va a dar un hijo. El doctor pudo haber dicho de que tú vas a ser estéril y que tú no vas a tener más hijos, pero yo creo que Dios va a abrir tu matriz y nos va a dar un hijo. Siempre pedimos uno, hermano. Y me habló con una autoridad y yo lo volví a ver, yo lloré y le dije, ¿de verdad, mi amor, tú crees que nosotros vamos a tener hijos? Sí, Normita, levántate de esa cama. Yo voy a hablar con el doctor que te dé alta, nos vamos a ir a la casa confiando que Dios va a hacer ese milagro en nuestras vidas. Hermano, dicho y hecho, a los 6 meses, oigan bien, a los 6 meses yo salí embarazada de mi primer hijo, que es Angelito Junior. Hermanos, nunca planifiqué, salí embarazada de mi hijo, y como nosotros le pedíamos un hijo a nuestro Dios y Dios no lo concedió, pues yo después no planifiqué, porque yo dije, nosotros le pedimos uno al Señor, y entonces yo no planifiqué. A los 6 meses, hermano, yo salí embarazada de mi niña, porque ellos se llevan como 16 meses más o menos. 6 meses tenía yo con Angelito cuando salgo embarazada de la niña. Wow, ahí sí me preocupé, ¿verdad? Porque Dios de verdad abrió demasiado mi matriz, demasiado rápido, uno tras otro, ¿verdad? Y me había costado tanto, dije yo, no, Señor, aquí nos quedamos, porque a la verdad que había sufrido tanto para tenerlos y pues ya no podía que mi estomaguito sufriera tanto, ¿verdad? Pero yo alabo a Dios. Por eso les digo, a veces los milagros no suceden cuando nosotros queremos. Dios tiene el tiempo para darnos a nosotros la respuesta a su debido tiempo. Así es de que, hermanos, no nos afanemos. Y estas experiencias me han ayudado en mi vida a ser más paciente. Y cuando el doctor te dice algo, no creas en lo que el doctor dice, porque el doctor se equivoca, es humano. El único que no se equivoca es Dios. Y saben, hermano, yo después le decía, Señor, tú eres perfecto para hacer todo. Porque cuando esos 5 años que el Señor me permitió no tener hijos, ¿qué pasó? Me ayudó a entenderme mucho más con mi esposo. Teníamos una base sólida, ya teníamos con todas las cositas en nuestra casa, pudimos comprar lo que uno necesita, no teníamos mejor entendimiento, teníamos una mejor relación. Cuando mis hijos nacieron, wow, nosotros nos conectábamos con la mirada, sabíamos lo que queríamos decir. ¿Saben qué? Es hermoso, hermanos, es hermoso. Así es de que por eso yo les digo, Dios las cosas las hace perfectas. Así es de que el tiempo de Dios es el mejor. Y cuando Dios no nos responde es porque quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes. No es cuando yo digo, es cuando Dios dice, hermanos. La oración desde siempre ha sido una parte integral de la adoración a Dios. La oración, hermanos, es como una joya. Al analizar todos los caminos e intereses de la oración, nos damos cuenta que se trata de una joya con distintas facetas, cada una admirable, brillante, creada con gran habilidad y contribuyendo al esplendor del todo. Algunas parejas acá han de tener en su mano un anillo de compromiso. Ese es un diamante. Y ese diamante que ustedes miran es un diamante con un valor muy grande, es costoso. Y hay damas en nuestro medio que lo tienen, ¿verdad? Porque es un compromiso que su esposo hace con ella, porque para el esposo, el novio, ella significa, tiene un valor grande y por eso le da esa joya de gran valor. Pues Dios, en esta mañana les queremos decir de que la oración es como esa joya, ese diamante con ese valor muy grande. Así es la oración, mis queridos hermanos. El Señor nos dice, la oración en la vida del cristiano, en Filipenses 4:6 nos dice, miren lo que dice el Señor, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
No te afanes, no te preocupes. Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Siempre y cuando, hermanos, nosotros hagamos lo correcto ante sus ojos. Vamos a ver, el término ruego para la oración proviene de una palabra hebrea relacionada con los jueces, y el juicio significa invocar a Dios como juez, y para hacerlo debemos de acudir a Él, el juez. Tenemos que acudir a Dios para orar a Él por nuestras necesidades, y debemos hacerlo de manera encarecida y con mucha humildad. Nosotros tenemos, qué bendición, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos un juez. Hay un juez que se preocupa por nosotros, por nuestras necesidades. A veces, hermanos, estamos tan afanados que no nos damos cuenta de la manera como Dios está obrando en nuestras vidas. Solo el hecho de respirar, hermanos. Ustedes saben, ustedes han visto en los centros comerciales a unas personas que andan en una silla de ruedas y que andan con un tanque de gas. Ustedes saben que ellos tienen que pagar por ese tanque de gas, por esa respiración. Y nosotros, ¿cuánto tenemos que pagar por respirar, hermano? Podemos respirar todos acá. Nadie podría vivir si no respira. ¿Ustedes creen? Hay que tratar de ver todo lo que Dios hace en nuestras vidas. A veces pensamos que es obligación de Dios darnos todo lo que nos da. No tenemos una actitud de gratitud. Tenemos que aprender a ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. Así es de que alabemos a Dios, hermanos. Digamos amén, porque el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Quiero compartir con ustedes una historia que ustedes conocen, que está en la Sagrada Escritura. Es una mujer que admiro tanto, hermanos, que es la reina Esther. La reina Esther enfrentó problemas y practicó el ruego para salvar la vida del pueblo de Dios. La reina Esther tuvo que arriesgar su vida y acercarse a su esposo, el rey Asuero, y al acercarse sin invitación, oigan bien, a la presencia del rey, se castigaba con la muerte. Esta mujer valiente por salvar la vida de su pueblo, ella estaba dando la vida por su pueblo. No le importaba si el rey Asuero tomaba un decreto para que ella fuese muerta, porque nadie podía acercarse al rey Asuero si no fuese con invitación. Y peor, gracias, hermano. El hermano Rocondo, gracias. Y eso es importante, como dice el hermano Recondo, y más siendo una mujer en ese tiempo. Y la reina Esther dice, no la habían llamado, porque para que alguien fuese al rey, el rey tenía que invitarlo y extender el cetro para que tú llegases a él. Si él no extendía el cetro, tú no podías acercarte al rey. Por lo tanto, dice que esta mujer, ahí está el secreto, miren el secreto, ayunó durante 3 días y 3 noches antes de actuar. Entonces, y solo entonces, esta valiente heroína de Dios se presentó con humildad ante la única persona que podía llegar a intervenir y juzgar a favor de ella y de su pueblo, a los judíos, y rescatarlos, salvando sus vidas. Las escrituras nos dicen, queridos hermanos, que la reina Esther se presentó ante el rey para implorar clemencia e interceder a favor de su pueblo. Qué hermoso cuando la reina Esther se paseó por el palacio del rey. Ese rey la vio. Wow. Pero ¿quién creen ustedes que hizo que ese hombre cambiara su mente, su corazón, y hubiese gracia en el corazón del rey Asuero? ¿Quién hace eso? Gloria sea a Dios. Que ustedes estén conscientes que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa por su pueblo, hermano. Entonces dice que ese rey la vio. Wow, le impactó, ¿saben? Y extendió su cetro, y luego la reina pudo hablar con él. Y miren lo que dice la palabra de Dios.
acá en Esther 5. A mí me encanta, hermano, a mí se me erizan mis vellos cuando escucho esto. Miren ese hombre cómo le digo. Miren acá, nos dice Esther 5, 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. ¿Cuántos dicen amén? Oigan, ese hombre lo que le dijo, el rey le dijo a la reina Esther: aunque sea la mitad de mi reino, te será otorgada, te será dada. Esa mujer, hermano, tuvo lo que ella quiso, gracias a Dios, pero gracias a la intervención divina de nuestro Padre Celestial. Otra historia que también me encanta es la historia de Pedro. Esta clase de oración dice que evita que nos derrumbemos. ¿Qué clase de derrumbe? La debilidad por un lado y la presión por el otro. ¿Saben que cuando Pedro, recuerdan ustedes cuando Dios estuvo en esta tierra, estaba haciendo milagros con sus discípulos? Y nos cuenta la historia que el Señor estaba cansado a la orilla estaba en la orilla del río, del mar de Galilea, y entonces Él estaba cansado de hacer tantos milagros. Aún nuestro Dios, siendo Dios, necesitaba tener una conexión con su Padre. Entonces dice de que Él le dijo a sus discípulos: espérenme acá. Terminaron de hacer todos los milagros. El Señor estaba cansado porque mucho poder había salido de Él para hacer todos los milagros que hizo. Entonces Él necesitaba reforzarse. La manera que tú necesitas reforzarse es ir a los pies del Señor, a orar. Entonces el Señor le dice: quédense acá y yo voy a ir al monte a orar. El Señor se fue al monte a orar. Pero como el Señor dice que estaba muy fuerte, las olas estaban fuertes. Entonces ellos estaban a la orilla y dice que el mar estaba tan fuerte que entró la barca hacia adentro, y dice de que los discípulos estaban casi a punto de ahogarse y preocupados que el Señor los había olvidado. ¿Ustedes creen que el Señor los había olvidado? ¿Creen ustedes? ¿Saben que eso era como a la medianoche? Y de repente la historia nos dice acá, y si ustedes lo quieren buscar, lo pueden buscar en Mateo 14, ahí en 14 del versículo 23 en adelante, nos dice la historia que a la medianoche el Señor vio, como Él sabe todo, Él es nuestro creador, conoce todo, y Él vio que los discípulos estaban angustiados. Entonces Él dejó de orar y empezó a caminar. Y cuando los discípulos lo vieron, se asustaron y decían, aparte que se estaban ahogando, decían: un fantasma, preocupados ellos cuando ven al Señor caminar. Y el Señor les dice: no se preocupen, soy yo, es Jesús. Y Pedro atrevido, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia han de ver algunos Pedros bien atrevidos. Viene Pedro y le dice: Jesús, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Miren qué atrevido es Pedro, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Ven, Pedro, camina. Y Pedro tenía fe, hermano, porque Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Cuando tú quitas la mirada del Maestro, cuando tú apartas la mirada del Señor, entonces hay otras cosas que te vienen a tu mente y cambian tu mente, apartan tu mirada del Señor. Es allí donde Pedro empezó ¿a qué? A hundirse. No quitemos la mirada del Maestro, enfoquémonos siempre en Él.
porque Él es el que nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a ser grandes en el nombre del Señor. Entonces nos cuenta la historia que Pedro empezó a hundirse y Pedro empezó a sentir miedo. Muchos de nosotros, cuando estamos en ciertas situaciones, sentimos lo que Pedro sintió. Empezó a sentir ese miedo, ese temor. Y el Señor le dice Pedro, Señor, sálvame. Ahí es donde el Señor, cuando estamos en las últimas semanas, el Señor extiende su mano, le toca y lo levanta. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Lo que Dios ha hecho en el pasado, lo puede hacer ahora. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ser cristianos de fe, confiar en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las cosas se ponen difíciles, no tenemos que desmayar, ni desanimarnos, ni ceder, ni darnos por vencido, ni derrumbarnos, hermanos, en su lugar. Tenemos que orar, pedirle a Dios en ruego, confirmar en Él y seguir adelante. El que más firme permanece en Él es el que más se arrodilla. Las personas, los hermanos que oramos con mucha frecuencia, ahí es donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo, como hija de Dios, he tenido que aprender que así como alabo a Dios por los buenos momentos, oro también sin cesar, con súplica, para que cuando se presenten los momentos más difíciles, las pruebas, las tribulaciones y los problemas, Jesús pelee mi batalla. Déjale al Señor que Él pelee por ti. En Dios está solamente acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Son textos poderosos que nos llenan de mucha fortaleza para seguir adelante. Salmo 62:5 nos dice: alma mía, espera solamente en Dios, porque en Él está mi esperanza. Jesús también nos dice en Juan 16:33: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, hermanos, alabémoslo, porque Dios es la persona tan importante para cada uno de nuestras vidas. En 2 de Timoteo 3:12 dice: el apóstol Pablo se refirió a esta realidad de declarar que así mismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Todos los que queremos estar cerca de Él, tomados de su mano, vamos a tener pruebas y dificultades, no crean. Es difícil, pero no se preocupen, porque el Señor está con nosotros. En momento de oración, no te derrumbes, no te desanimes, no te preocupes ni sufras. ¿Está afligido alguno? Dice la palabra de Dios. ¿Está afligido alguno de ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? La oración. Ore. Y Él nos va a renovar, nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Ser cristiano no es un camino de rosas. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Esa es la parte del cristiano más difícil, porque a veces dices tú: bueno, yo le sirvo a Dios, ¿y por qué me pasa esto? Pero es que tenemos que ser probados, ¿verdad? Tenemos que ser probados. Mire lo que dice: las familias a prueba del fuego de la iglesia de Manasas. La iglesia de Manasas, tenemos que ser familias a prueba de fuego. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 4:12? Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. ¿Qué significa la palabra insólito? Algo como que no va a pasar. Nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que ser probados. Ustedes conocen la historia del joyero. Cuando el joyero quiere purificar el oro, lo mete en un horno de fuego a unas temperaturas
muy altas. ¿Y cuándo es que el joyero sabe que ese oro está puro? Díganme ustedes. ¿Cuándo es que el joyero sabe que ese oro está puro? Cuando el rostro del joyero se refleja en el oro, porque ese oro brilla. Pero para que ese oro esté puro, tiene que estar en un fuego ardiendo. Pues es así, exactamente así, la vida de nosotros. Cuando nosotros estamos siendo probados, ¿qué hacen algunas personas que tienen una fe muy débil y no oran? Se apartan de la iglesia, se van. Pero no, hermano, es cuando más debemos de afianzarnos a las promesas del Señor y que podamos ser fieles a Él. No podemos desistir, hermanos. El Señor pronto regresará. ¿De qué nos sirve haber servido al Señor y cuando tú estás en la prueba, tú dejas al Señor y te vas? Cuando tienes una enfermedad, te da cáncer, qué sé yo, difíciles pruebas que nos pone en nuestra vida y lo abandonamos y lo dejamos. No. El cristiano auténtico, a pesar de las pruebas, se mantiene firme y fiel. Yo admiro a la hermana Lupita. Yo sé por lo que ella ha pasado. Pero ella está acá. Y yo alabo a Dios por eso. Porque nada la detiene a ella de mantenerse firme y fiel a nuestro Padre Celestial. Cuando estemos en problemas, ora. Cuando te sientes indefenso, ora. Cuando hiciste lo que podías, pero sigues necesitando ayuda, una vez más ora. No te desanimes. Ora desde lo más profundo de tu corazón. Hermanos, qué lindo es cuando nosotros somos humildes y sabemos que todo lo que Dios nos lo da no por nuestras capacidades, no porque nosotros nos creemos que si no fuese por nosotros no podríamos lograrlo. Todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a nuestro Padre Celestial. Que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a seguir adelante. Y que, hermanos, si no nos volvemos a ver, que nos podamos ver allá en el reino de los cielos. Que Dios pueda bendecirles. Me encantaría, antes de terminar, si hay alguien que está pasando por una situación difícil, que pase aquí al frente. Vamos a atender. Me gustaría orar por alguna situación, tal vez enfermedad, alguna situación con nuestro esposo, la situación con nuestros hijos, o si algunos amigos que están acá presentes quieren pasar, para que Dios pueda ayudarles en su situación, resolver su problema, para que puedan ellos entregar su corazón al Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a clamar a Dios. Y el joven del sonido, si me pone al orar cuando el pueblo de Dios ora. Y mientras estemos orando, vamos a escuchar esa alabanza así, muy suavemente, para que el Señor pueda hacer los milagros.